Ahora ponemos en la lupa esto que tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Eber Martínez, ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días, Carlos. Buenos días, Víctor, Aníbal y a Buen toda la audiencia. Un gusto poder estar aquí con ustedes este domingo. Ministro, voy a empezar por... la prensa en Argelería me mete hoy. No sé, porque queríamos hablar justamente del centro educativo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó otra vez ahora ahí? Porque se publicó ahora que piden el cambio del director, algo por el estilo... Piden el cambio del director y en este caso un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que ellos basan mucho sus informes en base a lo que ellos dicen, denominan somos testigos de dichos. En base a ello, ellos normalmente piden este tipo de medidas. La última experiencia que tenemos de un informe de ellos es el de un caso en la penitenciaría La Esperanza, de un sector de condenados que está detrás de la penitenciaría de Tacumbú. Nosotros hemos contestado el informe que lo consideramos bastante tendencioso, inexacto y hasta con un cariz difícil de entender de un organismo que debería velar por los derechos humanos. Y lo que han hecho a continuación es desdecirse de varias de las acusaciones que han hecho en base a los elementos probatorios contundentes que teníamos para señalar que eran inexactos. Entonces, de vuelta acá lo que seguramente tendremos que hacer es abocarnos a contestar ese informe, pero yo les había señalado en ese momento lo poco serio del trabajo investigativo que hacen. Es muy fácil decir somos testigos de dichos, no dan fuentes, y es muy difícil cuando uno implementa un modelo de gestión donde se exige mucho a los funcionarios, cuando los funcionarios están exigidos también exigen a la población, ingresan menos sustancias porque eso tenemos que saber, es una constante no solamente en el sistema penitenciario paraguayo, sino de todo el mundo. El control de ingreso de sustancias hace que muchas veces las personas privadas de libertad que son adictas pierdan el control de sus acciones. Estábamos viendo recién una serie de imágenes que tienen que ver con la infraestructura. ¿Ese es el centro educativo del que estamos hablando, ministro? Sí, así el mismo. que funciona hoy en Itagua. En Itagua. El que funciona hoy en Itagua y que debemos decir tiene un antecedente bastante nefasto. Que era el Panchito López. Panchito López, que ha conllevado sanciones internacionales al Paraguay, que hasta hoy las estamos pagando. Y bueno, es un modelo que de tener 50, 60 adolescentes hacinados en pabellones, dormitorios, hoy va con las mismas facilidades sanitarias compartidas, hoy van a estar en pabellones habitacionales con habitaciones para 2 personas y baños compartidos para esas 2 personas, todas las facilidades para las diversas actividades que son necesarias para preparar para la vida en libertad de estas personas. Solamente 2 por habitación, ministro. 2 por habitación. Pero eso marcó, hay que decir, fue una época terrible para los jóvenes en una situación delicada, eso que se llamó Panchito López. Panchito López fue el incendio, la muerte de varios de ellos. Qué falta de respeto a la persona, a la vida humana. A la vida, independientemente de... Y sí, nadie quiere estar en la delincuencia, pero muchas veces es forzado a entrar a ese ámbito, a ese mundo. Miren, esta es una imagen, esto era lo que era, Así ¿verdad? mismo. El antes y el después estamos mostrando hoy, ¿verdad, ministro? Así mismo. Ese era el Panchito López. Y cómo dormían, todos juntos, Todos hacinados, incendios en más de una ocasión, después de algún tipo de levantamiento, de tipo de motín también, Cuando ¿verdad? estamos hablando del Panchito López nos remontamos a los 90, ¿verdad? Ahí, Sí, 90 y... Si te parece, Aníbal, hago un contexto histórico. Sí. Sí. Panchito López funcionó en un primer momento en emboscada, en un sector apartado de lo que era la penitenciaría para varones, con lo que ello conllevaba de que ellos usaban las facilidades, los campos de deportes y demás solamente cuando no usaban los adultos. Luego fue el Panchito López en las inmediaciones de la penitenciaría de Tacumbú, la actual sede del departamento judicial, que fue donde se produjeron los incendios, uno en 1996 y 2 en el 2001. Posterior a eso empezó a funcionar en la actual sede, que era una unidad militar que fue acondicionada sin mayores inversiones para el caso, desde la clausura definitiva del Panchito López de Tacumbú. Claro, y hay que decir también, ministro, que no solamente pasa por la infraestructura, por la comodidad, que es muy necesario y es muy importante, sino también por la capacidad profesional de manejar a un grupo de gente que está todavía con muchas posibilidades de recuperarse. Y el trabajo tiene que ser
hasta estricto y muy profesional para que eso ocurra. O si no, vamos a estar en lo mismo. Porque los que se encargan, Carlos, de la educación, de los chicos que están ahí en este centro, tiene que tener didáctica, ministro. Así mismo, justamente lo que venimos diciendo es que esto no va solamente por lo edilicio. Nosotros hemos iniciado en el 2014 una implementación efectiva del cambio de modelo de gestión, que anteriormente se basaba enteramente en lo que era el Panchito López, por ejemplo, en un sistema penitenciario de adultos. Con la vigencia del Código de la Niñez y Adolescencia de 2001 cambió un poco eso, cambió sustancialmente, diría yo, pero no ha sido implementado de manera tan efectiva. Entonces en el 2014 empezamos a trabajar con los psicólogos, trabajadores sociales, personal de blanco, agentes educadores, en darle un poco el nuevo cariz al modelo de gestión. Y hoy con la inauguración de las nuevas instalaciones físicas, digamos, pienso que están dadas las condiciones para darle una oportunidad. Digo yo muchas veces, no una segunda oportunidad, sino una primera oportunidad a gente que nunca tuvo otra oportunidad en el contexto social en el que vivimos. Hoy en día, ¿cuántos chicos infractores se encuentran acá por lo menos? A nivel país son 340 y en el Centro Educativo Itagua son 120 a 140, es la oscilación permanente que tenemos. O sea, el beneficio en este caso sería para el 40% de la población total del país. ¿Y la edad promedio de los chicos? Y van desde los 14 hasta los 18 años y en casos excepcionales pueden quedar hasta los 20 años cuando su conducta amerita, porque el traslado al sistema adulto se considera como un... Pero digo, la edad ¿cuál es la edad en donde promedio. Los chicos... ¿Hay más de 14 años, más de 15 años, más de 16 en este mundo o se sabe o no? Es bastante heterogéneo, Carlos. Bueno, esto funciona en Itagua, repetimos. ¿Cuánto se invirtió en esto? Son casi $2 millones. 2 Implica millones. un sector, acondicionamiento de los sectores de acceso, el sector de panadería, lavandería, comedor, todos con el equipamiento necesario, también bloques nuevos de admisión que antes no teníamos, sectores administrativos que cuentan con oficinas para trabajo con psicólogos, entrevistas con abogados y los pabellones nuevos que son habitacionales. Ahora ustedes, ministro, hacen un seguimiento a todos estos jóvenes posterior a su salida y a tratar de reinsertarlos a la sociedad. ¿Y qué porcentaje de estos recaen o logran reinsertarse a la sociedad? Actualmente los que vuelven al Centro Educativo Itagua, la estadística que tenemos es del 30%. Y en cuanto al trabajo, el modelo de gestión sociocomunitario que le estaba hablando, que estamos fortaleciendo, tiene que ver justamente con esas visitas que hacen los trabajadores sociales a las familias, le dan participación a las familias, a las comunidades, a las víctimas inclusive. Y también decirles que estuvimos esta semana en Pacaraí, en lo que es el centro de centro educativo, digamos, que una vez que salen en libertad, tienen la opción los jóvenes de ir a este lugar donde siguen formándose en habilidades, en oficios, donde se le da un fuerte apoyo espiritual y también de inculcarle valores, y son 9 meses de formación donde ellos no viven ahí, pero asisten todos los días a formarse y tienen un sueldo por ello. Eso es un sistema financiado por el Ministerio de Justicia junto con una fundación que se encarga de la ¿Y el 70% qué hace? De ese 70% que dicen ustedes que no vuelve al penal, ¿a qué se dedica? ¿Qué están haciendo? Y se les hace el seguimiento, por decirle, esta gente que va al centro de tratamiento posterior al Centro Educativo Itagua, son formados hay un muchacho, por ejemplo, que fue formado como cajero bancario. Estamos viendo la posibilidad de que pueda ingresar al sistema financiero. También una salida laboral importante es la de panadería en los supermercados. Entonces esas son las salidas laborales, y también muchos que ejercen diversos oficios por su cuenta. La verdad que nos gustaría hacer el seguimiento más extenso en el tiempo y también a la totalidad de los jóvenes, pero no contamos con el personal suficiente para ello. Porque no es lo mismo, ministro, que ellos cometan un error a esta edad, que a los 40, a los 50
en el que ya es prácticamente Imposible. casi imposible que la sociedad misma te abra las puertas para volver a trabajar libremente, por ejemplo. Ellos sí tienen y deben tener esa oportunidad. No sé si de borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Pero son muy jóvenes, o sea, no se les puede dar ya un futuro de tenerlos ahí estigmatizados para siempre. Hay una responsabilidad muy grande por parte del Estado en ese sentido. Así mismo, Víctor, coincido contigo y es por eso que estamos haciendo los esfuerzos, no hemos escatimado no solamente en inversión física, sino en el modelo de gestión de trabajo. El modelo este que él hablaba de tratamiento después de que cumplan su pena es un modelo que lo califico yo de exportación. Este es un modelo que nació acá, en el Paraguay, y hay países vecinos que han tomado interés y que nos han pedido cooperación en este sentido. Entonces, yo estoy convencido de que con soluciones innovadoras y con mucho apoyo, en este caso de la sociedad civil que nos acompaña y que se encarga de la gestión de este centro comunitario, podemos seguir cambiando vidas de jóvenes que han caído en algunas equivocaciones en sus vidas. Bueno, es mucho lo que podemos hablar con el ministro de Justicia, pero hoy quisimos poner en la lupa esto que tiene que ver con el centro educativo específicamente de Itagua. Agradecemos mucho la gentileza de estar en la lupa en una mañana de domingo, que no es fácil, ministro, pero aquí estamos. A ustedes por el espacio y un gusto poder compartir Muy con todos amable, ustedes muy y la gentil. audiencia. El señor Eber Martínez, ministro de Justicia, en la lupa esta mañana.